el escenario de hoy es que estamos ante la imposibilidad de medirlas y eso genera mucha frustración porque entonces no podemos darle la medalla a la más grande y la mejor y la más contundente. Se puede prever que si voy a poner una marcha de la oposición el 21 de abril, pues la del 1 de mayo va a ser la de la reacción, ¿no? Claro, sí, es un jueguito y además, y Petro declara día cívico el 19, su cumpleaños, día cívico, váyanse, váyanse. Me parece a mí deplorable que Petro en un discurso la llame la marcha de la muerte, eso es de verdad que él está poniendo el juego en unos términos muy peligrosos. Quiero empezar hablando como de la anticipación de estas marchas. Yo no sé cómo están ustedes con el tema de marcha contra marcha que estamos viviendo. Escuché el presunto sobre lo del 21 de abril, sobre las reacciones de cómo se cubrió eso, pero me gustaría saber ustedes cómo han leído el cubrimiento que hubo pre-marcha de los trabajadores y lo que ha podido ser hoy el cubrimiento post. Yo fui ayer a la marcha porque tenía ganas de ver con mis propios ojos qué pasaba realmente y porque pensaba que era como un momento excepcional realmente. Creo que es una marcha bien particular, esa es mi impresión. Pero desde los medios puede ser otra la sensación. ¿Ustedes qué sienten que están haciendo los medios o que hicieron ayer y hoy con respecto a la marcha de los trabajadores? Pues yo creo que la antesala fue decir con mucha vehemencia que la marcha de los trabajadores se estaba politizando y que había sido un poco aprovechada por el gobierno, ¿no? Y que entonces no valía tanto un poco, ¿no? Como, pero se va a montar, le va a quitar, es una suerte de reflexión sobre el valor que le estaba restando o sumando, dependiendo del medio, el presidente Petro al convocar el 1 de mayo. Rápidamente supimos que al menos algunas centrales de trabajadores estaban de acuerdo y aplaudían esta unión, pero en los medios se siguió reforzando, sobre todo en las mesas de análisis de la mañana, como de radio y opinión, que finalmente era oportunista, esa fue la palabra que yo escuché por lo menos en Blue Radio, era oportunista por parte del gobierno y entonces la del 21, ¿no? Tenía más valor porque era naturalmente convocada, no había aprovechado ninguna fecha, ¿no? Esta sí tenía más marchipuntos de alguna manera. Marchipuntos. Volví a escuchar hoy cuando escuché como la videocolumna de María Isabel en Semana. Decía, hay que reconocer que salió mucha gente, porque pues creo que es innegable, pero sí, la del 21 fue más significativa y volvían a esta idea de que revolverla con el 1 de mayo no la deja medirse en su dimensión real, pues. Exacto. Pero es raro porque la dimensión real de la marcha del 1 de mayo es la de que los trabajadores salgan, independientemente, o sea, la medida en teoría no sería para medir el gobierno de Petro, sino para medir la salida de los trabajadores, digamos. Pero entonces aquí se mezclan cosas, se mezclan conceptos y se mezclan ideas. Yo no sé si realmente pierde validez o no la marcha por eso, que dice Páramo. Yo no creo. Yo sinceramente no creo. Yo pienso que la validez es nueva, es decir, esto es un escenario nuevo al que nosotros nos estamos enfrentando como ciudadanía y es un nuevo reto además para los medios de comunicación. El cambio de gobierno evidentemente trajo unos nuevos problemas y unos nuevos vacíos y unos nuevos llenos y uno de esos vacíos es que en las marchas de Colombia hay una ausencia de violencia estatal en contra de los marchantes. En ese sentido, y eso sí es una cosa para abonarle al mismo gobierno de Petro, en ese sentido hay como una nueva temperatura que medir y un vacío que se llenó muy rápidamente con esta cuestión de la marcha y la contramarcha. Por ejemplo, incluso Semana, por ejemplo, titulaba así, la contramarcha, Petro con su contramarcha, dando a entender pues que la más válida es la marcha del 21 de abril. Lo que yo estoy viendo en este fenómeno nuevo es que las marchas ya no significan lo que significaban en el momento previo a este gobierno, que era como un inconformismo y una rabia generalizada en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque y las políticas de Estado. Ya no es eso, es decir, ya no es eso, hay un tipo de inconformismo que es absolutamente válido de muchos ciudadanos contra el gobierno de Gustavo Petro y hay un tipo como de apoyo también
también muy válido a un gobierno que se ha puesto el mismo el título de popular, pero también hay mucho de instrumentalización. Estos son unas marchas que en verdad lo que yo estoy viendo de reflejo del cubrimiento, de reflejo además de la opinión que tiene la gente sobre estas, es que es un pulso, ¿sí? Es un pulso en la calle, una especie de refrendación o antirrefrendación del gobierno. Esto es como, a ver, ¿quién saca más gente? ¿Quién va a sacar más gente? Y a mí me parece que el termómetro lo pone como casi siempre alrededor de su figura el presidente Petro. O sea, es decir, como que el termómetro lo pone él en el sentido en que él vio estas marchas, él no es ciego, digamos, él vio estas marchas del 21 de abril, propuso esta marcha nueva del 1 de mayo con los ideales que sea, con la tarima para él hablar, pero a través de Twitter, al final del día nos empezamos a dar cuenta, porque Twitter también, digamos, Twitter también es como una forma de analizar un poco la comunicación que existe en el país. Y al final del día Petro estaba diciendo Manizales, inmenso, Buenaventura, inmenso, Chocó, inmenso, es decir, como todo gira alrededor un poco de su figura. Entonces es como esto, la marcha válida, se nos está volviendo un juego de la marcha válida. ¿Cuál es la marcha válida en realidad? Y en vale esto caen todos. Sí. Tengo ahí una pregunta y es como, ¿había forma de que esta marcha no estuviera vinculada con el actual gobierno? O sea, ¿había forma de que Petro la desvinculara? Porque digamos que la gente, o sea, los sindicatos, digamos que históricamente salen el 1 de mayo y históricamente tienen más una historia de reivindicación más cercana a Gustavo Petro. Digamos que Petro podría haber dicho, listo, yo no salgo, esa marcha es de ustedes, y aún así esa marcha estaría vinculada con el gobierno de Gustavo Petro, creo yo, por un lado. Y por otro lado, es valioso que una ministra del Trabajo y un presidente de la República estén marchando con los trabajadores en el Día del Trabajo. Eso es histórico, eso no pasaba. Entonces, ¿había forma de que no se tornara política esta marcha del 1 de mayo? O sea, ¿había forma de escapar de esto realmente como para decirle a Petro, es que usted no escapó de esto? O sea, yo creo que no, yo tenía la misma lectura, es decir, la única manera era que la primera marcha no se hiciera el 21 de abril, porque es claro, que pues 8 días después es el 1 de mayo y era como un escenario, ¿no? Como crónica de unas olimpiadas de marchas anunciadas. ¿Sí? Si esto hubiera pasado el 15 de mayo, la marcha primera, y la otra el 25 de mayo, pues como desprovistas de todo símbolo, de todo sentido. Entonces no sé si para los árbitros de las Olimpiadas estarían en franca lid, ¿no? Como, listo, se pueden medir sobre la misma base, ¿no? Porque creo que el escenario de hoy es que estamos ante la imposibilidad de medirlas y eso genera mucha frustración porque entonces no podemos darle la medalla a la más grande y la mejor y la más contundente, porque además la segunda, con el discurso de Petro, nos puso a discutir sobre Israel y entonces, ¿de qué nos ocupamos? ¿De la calle? Sí, porque para mí la primera marcha fue si Petro perdió o no perdió la calle. Y apuntaba al cubrimiento mediático a decir que sí y a validar ese argumento con datos, con cifras de la cantidad de gente, con la futurología de lo que eso podía significar para sus reformas. Y entonces esta, que podría ser la manera entonces de responder si no había perdido la calle porque multitudinaria fue, pues Petro con su habilidad discursiva nos puso en otro lugar. Y claro, digo, claro. La calle no es la discusión. Ya no hablemos de la calle, vámonos a Israel. Aquí está la calle llena, todo bien, siguiente, ¿no? Israel, ¿por qué no? ¿No? Y las reformas y el cambio y tin. Entonces creo que pues es muy desestabilizante porque ponerlas a competir, ¿no? Parecieran que están en dos carreras para mí distintas, ¿no? Están como en dos autódromos distintos, ni idea. Y eso, pues para esa narrativa contra narrativa es más difícil. Páramo, ¿qué dice? Sí, no, yo siento realmente que era imposible desligar una cosa de la otra justo por el rango de tiempo que está mencionando María Paula, es decir, si no es 8 días después, entonces ¿cuándo? Y además que lo otro es que yo creo que... Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita.
Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. El presidente es, primero, una persona que sabe que su terreno está ahí. Segundo, a él le encantan los símbolos, es decir, es una cosa que desde que empezó a gobernar, lo empezó a hacer. La espada de Bolívar, recordemos, Claro. la plaza de Bolívar abierta para el discurso, luego abrió ese jardín detrás de la Casa de Nariño para acercar al pueblo, a la institucionalidad. Yo no creo que él sea nada ajeno a eso. Ese es básicamente el tablero que él propuso, es decir, como cuando en las elecciones quedaron Rodolfo contra Petro y dijeron Rodolfo rompió el tablero, pues en esencia Petro también rompió el tablero, y el tablero que él propone es esta lucha de piscina de gelatina entre unos y otros, en la que hay una, luego otra respuesta, luego Sí. a la marcha hubo otra respuesta, luego los del gobierno dicen se inventaron el cacerolazo. Sí, es como mirámonos así, entonces mirámonos así, porque pues es la forma en la que nos vamos a medir, que Petro pierda en su terreno y Petro dice no, yo no pierdo en mi terreno. Y hay que ver también las reacciones que existen, o sea, por ejemplo, los líderes políticos de este país, Sergio Fajardo, que estuvo presente en la marcha del 21 de abril, o sea, es como que a la gente en verdad le gustan es las marchas de ellos. Yo entiendo perfectamente eso, como esa Como un lógica más partido o de menos fútbol. de, señor. Como un partido de fútbol, pues me gustan son los goles de mi equipo y ya. Sí, yo entiendo un poco esa lógica de barra de equipo de fútbol, pero entonces sí, Sergio Fajardo estuvo en la de él y ayer en Twitter salió a criticar la de Petro. Nada nuevo bajo el sol, dice. Obviamente todo esto además se está enmarcando muy rápidamente en el juego de Colombia de siempre, porque Colombia tiende mucho a hacer siempre lo mismo. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos líderes, por ejemplo, Luis Ernesto Gómez, que él también es analista de la mesa de Blue Radio, él salió a decir: los pulsos de las marchas apenas comienzan, en 2 años para el 2026, los colombianos estarán mamados de marchar y buscar Marica, viejas. 2 años de huevonadas. Sí, exacto. Estarán mamados y buscarán otras opciones. Básicamente están diciendo voten por mí desde ya. Desde la, no lo dijo en Blue Radio, pero pues él es analista de Blue Radio, y a mí me parece que los medios también buscan esto. Es decir, yo recuerdo mucho que los cubrimientos de las marchas pasadas también estaban divididos entre buscar esto que llamaban los medios los vándalos, otros medios también buscaban los desmanes de la fuerza pública, y de repente, lo que digo, el tablero se pone de otra manera, y entonces pues miremos a ver cómo una marcha es mejor que otra. Entonces, por ejemplo, Semana salió con un informe que era: algunos manifestantes de las marchas llegaron en buses de otras partes de Bogotá. ¿Para cuál de las dos? Sí, entonces, para el 1 de mayo. Ok. Porque es un poco, no hay, en esta ocasión no se presenta violencia, digamos, hay violencia simbólica. Cuando yo digo violencia me refiero a no hay actos pues físicos de violencia, hay mucha violencia simbólica. Pero digamos que si se puede deslegitimar la marcha de alguna manera, pues allá estaremos cubriéndolo. Y ellos dicen, este fue un hecho fuertemente criticado en redes sociales, el de los buses con los refrigerios, y pues hay que ver a quienes citan dentro como de las personas que están denunciando. Es justamente gente a la que no le gusta la marcha del 1 de mayo, ¿sí? Como, y eso es un juego muy extraño, digamos, muy nuevo. O sea, es sorprendente de verdad que las marchas se hayan vuelto, ¿cuál marcha es más grande? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ese juego, como, ¿quién la tiene más grande? ¿Mis marchantes o los marchantes de ustedes? Y ya está dividido así, ustedes y nosotros. Sí, siempre es así, pero pues con esto me parece particular. Está remarcado, y aparte casi que uno podría decir que entonces los que politizaron la marcha del 1 de mayo fueron los de la derecha, al ponerla del 21 de abril. Al decidir poner esa fecha. O sea, ¿sabían que eso hacía eso o no? Porque la del 1 de mayo es histórica, es de todos los años, es mundial. Se puede prever que si voy a poner una marcha de la oposición el 21 de abril, pues la del 1 de mayo va a ser la de la reacción, ¿no? Claro, sí, es un jueguito. Y además, y Petro declara día cívico el 19, su cumpleaños, día cívico. Váyanse. Váyanse. A la finca, todo el mundo. Y pues poco caso se le hizo realmente. Realmente la Muy reacción poquito. de eso. No, pero es que además las capas de ese contexto son fantásticas, porque es como la crisis del agua, entonces día cívico, pero además es su cumpleaños, que coincide con el M19, es como
ni la ficción, ¿no? Y a los 3 días hay una marcha convocada, pues sí, ese mismo domingo de un fin de semana muy extraño, con un montón de simbolismos. A eso iba, es como la simbología dentro de la simbología dentro de la simbología que se come la simbología y uno entonces ya perdió el norte de cuál es el símbolo del que estamos hablando. Quería que esa fuera como la segunda pregunta para los dos y es, ¿qué opinan de esto de que pues, la derecha esté cantando el Bella Ciao, de que exista un cacerolazo anoche y o que estén diciendo como no les tenemos miedo? O sea, yo estoy muy confundida, es como de verdad, ahora sí el metaverso. O sea, salí como al otro lado del espejo y todo estaba al revés. Yo no sé cómo están sintiendo ustedes esa inversión de la simbología. Yo creo que es producto de los novatos que es la derecha en oposición, ¿cierto? Porque la derecha había marchado, no sé cuándo, no lo recuerdo. Quizá contra las FARC, fue la más grande de ellos. Es Sí, que pero yo creo sería que eso como fue la una única marcha que marcha. convocó más allá de la derecha, ¿sí? Es Como verdad, sí, es verdad. no convocó solo a la derecha, sino convocó a 12 millones de personas en un espectro muy amplio. Y yo también creo que la del 21 de abril lo fue, es decir, no estuvo solo la derecha y convocó a un espectro mayor. Y creo que lo hizo evidente la gente en la calle y bueno, las demandas y lo que la gente pudo conversar alrededor. Pero yo creo que en el progresismo o en la lucha por derechos hay una forma, voy a decir algo redundante, como performativa de habitar la calle, ¿sí? Las marchas de mujeres, las batucadas, incluso el Pride, ¿no? El Pride mismo, cuando se están reclamando derechos, hay unas dignidades. El paro agrario también lo hizo con la ruana, que está llena de unos elementos con los que se ocupa la calle. Y está la música muy presente, la cultura, el arte, de muchas formas, ¿no? Y podemos aquí poner ejemplos de varias marchas y no tienen que ser solo en el ámbito colombiano. Yo, por ejemplo, siempre me sorprendo de Chile. O sea, ¿dónde ensaya la gente que marcha en Chile de verdad? ¿No? Sí. Porque un violador en tu camino es una apuesta performativa impresionante. Claro, Pero tenía que haber tenido ensayo. la que hicieron en la educación, en la marcha donde estuvo en ese momento el joven activista que hoy es presidente Boric, bailaron Thriller, ustedes tienen que ver ese video en YouTube, bailaron Thriller con la máscara, muchos del presidente del momento, hicieron toda la coreografía de Thriller de Michael Ay, Jackson, pero como eso con eran el... decenas de personas vestidas de zombies, con esta idea de que la educación eran como muertos vivientes los estudiantes, porque era todo pues para defender la educación pública, y todos maquillados de zombie bailaron en frente de la plaza presidencial en Santiago. Impresionante, ¿no? Entonces, esas apuestas que uno ha visto siempre desde el lado de la oposición por medidas más incluyentes, por la lucha de la tierra, la educación, los derechos sexuales y reproductivos, pues no los ha visto tanto del otro lado cuando están reclamándole a un gobierno otras cosas, a un gobierno de izquierda o progresista. Sí, la derecha está un poco más desprovista de esas cosas. Los valores de la derecha son la familia, la propiedad. Bueno, les falta un poco inventarse cuáles van a ser entonces sus cánticos, cuáles van a ser sus apuestas en la calle, cómo van a tomar cosas, asuntos culturales, artísticos, para llevarlos a la representación de esos valores, de la tradición, de la familia, sin recurrir a los mismos y usarlos en su contra, porque pues van a generar eso, como cacerolas, ¿no? Van a generar que la gente no lo reconozca, creo Claro, yo. pero también es como no haber leído a los marchantes de antes. O sea, si yo leo, realmente leo al otro, no voy a coger su simbología para mí. O sea, es que no es jugar a quién se coge la marcha. Claro. Es cada cual tiene que tener su propia marcha. Pues sí, yo siento pues yo tengo dos opiniones, una que es muy parecida a la de María Paula, sino exactamente igual, y es como la primiparada de marchar en contra de un gobierno, ¿sí? Como que Ajá. la primiparada de marchar en contra de un gobierno que definitivamente no apoyo, o sea, no es como un gobierno liberal ni lo que hemos tenido, sino uno que definitivamente no apoyo. Y en ese sentido, cuando empezó la primera marcha de la derecha, pues la llamada marcha de la derecha, yo de verdad me parece a mí deplorable que Petro en un discurso la llame la marcha de la muerte. Eso es de verdad que él está poniendo el juego en unos términos muy, 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 muy peligrosos. Pero bueno,
el punto es que esa primera marcha, nosotros dos personas de Presunto fuimos como a cubrirla, ¿no? Como a sacarte... Ah, no, y fuimos con María Paula también, ¿no? Fuimos contigo, ¿cierto? Sí, por Sí, supuesto. fuimos contigo. Bueno, y recordemos entonces que los cánticos eran muy malos, es decir, era bien chistoso verlos intentando hacer algo. A mí me parece que a veces la derecha se apodera de símbolos de la izquierda. Yo recuerdo mucho a Javier Milei cantando y cantando y cantando o sea, sin miramiento alguno, una canción que se llama, bueno, que el coro dice Se viene el estallido, que es de Bersuit Vergarabat. Evidentemente no una canción de derecha libertaria, sino pues más como anarquista, más que todo anarquista. Entonces sí, yo creo que ante la falta, y además era una cosa que me decía a mí Luis Montenegro, entonces director de Defender la Libertad en el paro nacional, él me decía a mí que la marcha ha logrado la marcha de los sectores progresistas y como populares, pues durante mucho tiempo y durante mucho salir y mucho tal, pues lo obvio empezó a resignificarse, a encontrar creatividad dentro de ella, a usar formas artísticas, performance, sound systems, etcétera. Sí. Y pues la marcha de los nuevos marchantes no tiene pues nada de eso. Me parece que sí acuden a unos símbolos a veces violentos, pero en la mayoría de los casos es simplemente inconformismo en contra de un gobierno. Yo de verdad no creo que toda la gente que salga a una marcha esté informada, ni tampoco creo que toda la gente que sale a una marcha esté desinformada, ¿sí? Es decir, eso Sí. es también un estigma que se lanzan entre unos y otros. Claro, son como herramientas para desvirtuar la marcha de cada cual, o sea. Sí, exacto. Y lo otro que yo pienso que me parece positivo, y vamos a ver cómo se podría ver en el largo plazo, porque uno en este país nunca sabe qué es largo plazo, ¿no? Eso es como que La otra semana. se va borrando con cada nuevo corto plazo, es que la derecha entendió que marchar en contra de un gobierno pues es una herramienta válida, es una herramienta que debe ser protegida, que no puede ser estigmatizada, y pues esperemos que eso les dure, ¿no? Como que recuerden eso siempre. O sea, si la derecha usa la marcha, se legitima la marcha. Sí. O sea, la marcha como concepto, o sea, ya la usaron los dos lados, digamos, sí. Entonces se reivindica su valor. Sí, o la legitiman para ellos mismos, es decir, como que siempre ha sido legítima, pero ellos mismos están diciendo, ah, sí se puede, o sea, es decir, esta cuestión de ¿cómo era? Yo no marcho, yo produzco, yo trabajo. pues se tiene que acabar ya en el imaginario porque, pues, marchar es una forma válida de protestar en contra de algo, ¿sí? Como, o sea, todo esto de los vagos y trabajen vagos y entonces vamos a boicotear, esto lo decían mucho, como no están dejando gobernar cuando pasaba con Duque. Bueno, ya no, o sea, es decir, si la intención es esa, bueno, estaría bueno y honesto que nos lo dijeran, que la intención es no dejar gobernar a Petro, pero salvo eso, pues se entiende que ya no, o sea, es decir, no es que no la puedan criticar, porque pues se basa este momento coyuntural de polarización marchante, se basa en la crítica de una marcha a otra, pero que exista simplemente ya es válida y que exista en paz además me parece pues un avance de todas formas muy grande. En paz, de nuevo, implico yo, sin actos físicos de violencia, hay por encima, muy por encima, actos pues sí, deplorables como de violencia simbólica y que deberían también entenderse como por fuera de estas manifestaciones, pero todavía no se puede. No se puede.